Estás viendo esto es porque tienes un discurso, no importa que sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Lo cierto es que tendrás que hablar en público y muy probablemente no sepas cómo hacerlo de la manera correcta. Hasta es posible que te resulte complicado expresarte en público. Lo cierto es que dar un discurso no es nada fácil, de hecho es algo que requiere bastante preparación, requieren habilidad y requiere ciertas aptitudes que no tienen todas las personas. Esto es totalmente normal, ya que los seres humanos no fuimos hechos para hablar en público, nosotros fuimos hechos para conversar unos con los otros. Aún así, si has sido seleccionado para dar un discurso o en tu trabajo tienes que discursar, tienes que dar conferencias, presentaciones públicas, debes sentirte muy afortunado. Es porque eres una persona que tiene la capacidad de influir positivamente en los demás. Y no tienes que ser un experto en comunicación social, en lengua, en literatura, ni en ninguna profesión para ser un buen discursante, ni para tener una buena oratoria. Por esa razón, en este video vas a conocer 10 elementos clave para ser un buen discursante. Son los 10 elementos en los que se basa cualquier tipo de oratoria y los 10 elementos que tienes que aplicar en todo tipo de discurso. Y estas 10 habilidades, estas 10 características son la introducción del curso de oratoria básico para principiantes más completo que vas a encontrar aquí en YouTube. Vamos a explicarlos paso por paso y además posteriormente realizaremos un video exclusivo dedicado a desmembrar cada una de estas habilidades para que las desarrolles de una manera profesional, aunque no seas profesional. Lo primero que debes entender a la hora de discursar es lo siguiente. Debes ser una persona totalmente natural. Tienes que ser tú mismo. Es cierto, quizás no sea muy fácil de conseguir, sobre todo porque los nervios te van a atacar. Pero si tú no consigues ser tú mismo, o incluso, peor aún, tratas de ser otra persona, esto va a causar una muy mala impresión de ti. Además, el discurso no logrará transmitir lo que realmente debe, sino que la gente se va a enfocar no en el mensaje de lo que tú estás queriendo decir, sino en la persona que estás queriendo ser. Y créeme, la gente se va a dar cuenta de que estás actuando como alguien que no eres tú. Es muy importante que no te transformes en nadie más, que seas tú mismo. Si eres divertido, mantén la alegría en el discurso. Si eres una persona seria, no tienes por qué convertirte en alguien divertido. Lo importante es que cuando te pares frente al público, las personas sientan que están en una conversación contigo. Ojo, esto no significa que debas ser informal o irrespetuoso o usar un lenguaje coloquial, al menos que así lo indican las circunstancias, pero sí ser una persona amena y jovial. Este segundo punto es totalmente clave para tener éxito a la hora de hablar en público. Lamentablemente es uno de los que más pasan por alto las personas. Y es que resulta primordial que conozcas tu audiencia, porque de esa forma podrás estructurar mejor tu bosquejo, podrás saber qué tipo de palabras utilizar, qué lenguaje usar, cómo expresarte para que tus palabras tengan un mejor efecto en los demás. Pregúntate, ¿por qué esta audiencia está aquí el día de hoy? ¿O por qué estará en el día del discurso? Obviamente. ¿Qué esperan oír de mí? ¿Qué necesitan? ¿Para qué están allí escuchando ese discurso, esa presentación o eso que tú vas a mencionar? E incluso debes tener mucho cuidado con el tiempo. Investiga si las personas tienen el tiempo suficiente para un discurso largo o si por el contrario debes adaptar tu discurso para que abarque algunos minutos solamente. El punto número 3 es doble y es que debes tener 2 puntos clave que sean de total importancia a lo largo de tu discurso. Es decir, 2 ideas principales que deben quedarse grabadas sí o sí en la mente de tus espectadores. Y aquí es donde entra el juego el punto número 3. Y es que lo mejor debe estar en el principio del discurso, porque es muy probable que tengas algunas ideas muy buenas pero que las quieres plasmar a lo largo del discurso cuando ya vas por la mitad o por allí. Y no, porque si tú no empiezas de una forma que sea totalmente atractiva
desde el mismo momento en el que das tus primeras palabras, el público se va a aburrir y no quieres que eso ocurra. Así que utiliza un gancho desde el primer momento, desde el segundo 1. Y más adelante veremos algunas técnicas que te ayudarán a cultivar el interés de los espectadores de forma inmediata. El punto número 4 es uno de los más complicados y en sí no es algo que puedas conseguir por sí mismo, sino que tienes que combinarlo con puntos anteriores y también con algunos de los siguientes, y es que debes controlar tus nervios. Todo el mundo se pone nervioso al hablar al público. De hecho, si tú no te sientes nervioso, hay algo mal en ti, porque tú tienes que ser humano y cierto nivel de miedo, de nervios, es algo natural y también saludable, porque te anima a esforzarte más por hacer las cosas bien. Si conoces a tu audiencia, haces una buena preparación y eres natural, ya tienes algunas cosas hechas. Pero aquí debemos entrar al siguiente punto. Y sí, ya lo he tocado un poco antes, pero debes prepararte. Es verdad que cuando tú vas a dar un discurso, tienes un bosquejo, ¿no? Que en otro video te explicaré cómo crear un bosquejo y cómo seguir un bosquejo. Pero por más que tú tengas una ayuda, no debes confiarte plenamente de esa ayuda, ya sea visual, ya sea impresa o ya sea digital. Debes practicar, prepararte bien, a profundidad y empaparte en todos los temas, en todas las secciones de tu discurso, para que de esa forma tú la puedas dar como si fuera una conversación natural y no solamente que estás allí leyendo un papel o explicando algo que está escrito. Y además, si tienes una buena preparación, vas a estar seguro de ti mismo y eso hará que tengas mucho menos nervios. Imagina por un momento que yo me haya acercado de frente a ti, tal como lo viste hace un minuto, o que estuviera hablando a otra gente como estás viendo ahora mismo. ¿Verdad que sería totalmente desagradable, no? Pues bien, el contacto visual juega un papel de primera necesidad a la hora de dar un buen discurso, porque el contacto visual te permite establecer una conexión con tu audiencia. Y aquí debes combinar dos elementos. En primer lugar, mirar a la audiencia en general. Posiblemente estés ante un grupo relativamente grande de personas y tú tienes que ir rotando tu mirada para abarcar todo el auditorio. Pero también es buena idea que mires a algunas personas específicas de forma paulatina y de forma progresiva y de forma cambiante a lo largo de tu disertación. ¿Por qué? Porque recuerda que la clave para que este discurso sea bueno, para que sea memorable, es que seas natural, de manera que se sienta que esta disertación que tú estás dando sea una conversación. Y es mucho más fácil recordar una conversación que todo un discurso. Y cuando tú conversas con alguien, lo miras a los ojos. Pero claro, hazlo con toda la audiencia y trata de ser equilibrado. Esto parece una obviedad, pero nuevamente hay gente que lo pasa totalmente por alto y por eso su discurso es un desastre. Siempre debes dejar claro de qué estás hablando y seguir las ideas principales bajo cualquier circunstancia. Si te vas por las ramas, empiezas a desviarte, lo que vas a hacer es que las personas pierdan el interés en lo que estás diciendo, o hasta es posible que no se enteren de qué es lo que estás diciendo, que no te entiendan nada. Por eso, aunque el título de tu discurso ya dé una idea sobre qué va, siempre debes dejar claro cuál es el tema que vas a desarrollar. Hace algunas semanas tenía que dar un discurso en el que debía explicar y ejemplificar cómo el rencor es dañino para una persona. Y me estaba preguntando cómo puedo yo transmitir una idea para que se sienta real en la persona y pueda entenderlo de la mejor manera posible. Así que decidí utilizar una historia, y obviamente una historia de la vida real. Se trataba de una historia sobre un hombre que había puesto su confianza en otra persona y esa persona lo defraudó. Como consecuencia, este hombre empezó a sentir rencor hacia esa persona hasta tal punto de hacer lo posible porque esa persona se sintiera mal y sintiera que estaba pagando por lo que había hecho. Y el rencor y el odio creció tanto en su interior que hasta intentó quitarle la vida a la otra persona.
Como consecuencia, fue a la cárcel. Y así logré que mi auditorio comprendiera que el rencor no solamente daña a la otra persona, sino que también te perjudica a ti mismo. Y lo hice con una historia. Y si te estás dando cuenta, ahora mismo te he contado una historia para que veas cómo las historias surten un buen resultado. Así que este punto se llama storytelling. Y sí, a la gente le gustan los cuentos, le gustan las historias. Pero por supuesto, procura que sean reales y que dejen una lección práctica. Y ya para finalizar este primer video del curso de oratoria básico para principiantes, recuerdas que al comienzo de este video te expliqué que hay que tener dos cosas muy importantes, muy vitales, de mucha atención, de mucha importancia para tu discurso. La primera, debías presentarla al principio para cultivar el interés de manera inmediata. Pues bien, lo segundo mejor debes dejarlo para el final, de forma que la gente recuerde tanto lo que has dicho al comienzo como lo que has dicho al final. Una buena introducción, una buena conclusión. Y así tu discurso cerrará con éxito. Suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos videos de oratoria, donde vamos a desarrollar un árbol de habilidades muy completo para que puedas desenvolverte en público de una manera estable, sólida y que transmita confianza.